a ti también, Isa, y a Brian por invitarme a moderar. Nada, pues cuando me dijeron de moderar esta charla, dije, bueno, pues ¿qué le pregunto a Isabel? Y a mí lo que más me interesa es que nos cuentes un poco cómo es tu proceso de trabajo, si a día de hoy tienes una metodología que utilices y que se repita en cada uno de los proyectos que comienzas, y otras preguntas que son redundantes y que me hago yo a la hora de escribir y que no tengo como una respuesta clara, y me gustaría saber tu opinión también. Entonces, nada, pues también me gustaría que pudiera ser un diálogo, que si tenéis alguna pregunta que levantéis la mano. Y, y nada, pues la pregunta como más general es esta que te comento, que es, no sé si a lo largo de los años que llevas trabajando, pues has sacado bueno, unas claves, una metodología para enfrentarte al trabajo, ¿no? Vale, pues bueno, hola a todas y a todos y gracias por invitarme y gracias por venir a hablar conmigo porque si no estaría yo aquí sola y sería horrible. Pues a ver, empezando por esa pregunta, sí, o sea, no de una forma consciente, pero a lo largo de los proyectos veo que esta es la manera que a mí y a mis co-guionistas nos convence y nos gusta de trabajar, que es pues empezar hablando muchísimo y no escribiendo nada, o sea, escribiendo en una agenda porque tenemos mala memoria, pero nada de ordenador ni escena uno interior salón, o sea, nada de eso. Entonces, hablar muchísimo, muchísimo sobre, pues sobre la película que algún día llegaremos a tener entre manos y sobre lo que no es la película, o sea, sobre todos los temas y afluentes posibles. Hablamos mucho sobre realmente el tema de la peli. Hasta hablamos tanto del tema de la peli que es una conversación que no se acaba nunca y que puedes llegar a descubrir el tema de la peli en la versión 3, porque el tema de la peli es muy complejo y cuanto más complejo sea y menos a la vista esté, también mejor, ¿no? Y hablamos pues obviamente mucho pues, de personajes y de influencias, de pelis, documentales, libros, discos que nos puedan pues, ayudar a entender un poco mejor qué es lo que queremos y ¿no? Los que lo hicieron antes mejor o peor, pues descubrirlo y aprender ¿no? de todo esto. Y luego todos los proyectos, aunque sea el proyecto más intimista, todos son susceptibles de una investigación ¿no? y de una documentación. Entonces esa fase también es súper importante para mí y la disfruto muchísimo porque pues durante unas semanas o unos meses o unos años, si el proceso es largo de escritura, que suele ser, pues te conviertes un poco en una experta ¿no? del tema del que estás hablando. Pues en mi caso, pues la corrupción ¿no? Política, pues durante un tiempo, joder, yo sabía un huevo de corrupción y de nombres y apellidos de gente, de tramas, de tal, luego se me olvida porque no me cabe en la cabeza todo, pero, pero de alguna forma estás como, ostras, hasta aquí del tema, en el buen sentido, ¿no? Mientras escribes y aprendes un montón y es que la realidad nos enseña que cualquier guión es peor que, ¿no? que cualquier historia real. Entonces, también por mi forma de escribir y lo que me interesa, como me gusta que sea todo muy verosímil y muy atado a la realidad, pues también por eso yo igual estoy más enganchada ¿no? a esa parte de la documentación. Bueno, entonces todo esto son como unos meses. ¿Y qué pasa durante esas conversaciones? Pues que, claro, yo lo de conversaciones porque esta fase siempre la he hecho con co-guionistas, ¿vale? Si estás tú sola, pues no son conversaciones, son otro tipo de monólogo interior, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que durante esto pueden ser varios meses, la verdad. Cuanto más tiempo sea, más nutritivo va a ser todo. Luego también hay que ponerle a todo un coto, ¿no? No vas a estar documentándote eternamente. Entonces, bueno, eso, que durante este tiempo, pues, de una forma muy orgánica, es que van surgiendo como, no sé, como los primeros apuntes de lo que va a ser la peli. Puede ser una escena entera, un diálogo, un personaje secundario vital, ¿no? Como que empiezan a salir cosas que tú eso, pues apuntas discretamente en tu libreta y llega un punto en el que tienes muchísima información sobre tu peli, pero no tienes nada tangible. Entonces, ese momento es el momento de la pizarra.
Entonces ya coges tu pizarra, post-its, cada una que haga lo que quiera. Y ya es el momento como de empezar a pensar en la estructura de la peli. Y no hablo de los 3 actos y tal, o sea, hablo de realmente de empezar a visualizarla, ¿no? De empezar a esas chinchetas que van surgiendo, pues como empezar a colocarlas, empezar a ver la peli como de vista de pájaro, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho la escaleta. Bueno, no es que me guste, es que la necesito mucho. Entonces la estructura me gusta trabajarla muchísimo y tener, igual hay gente que no comparte esto, pero como tener muy clara, o sea, cada escena, lo que tiene que pasar, dónde empieza, dónde acaba, por dónde tiene que transitar, un diálogo concreto que luego igual no va, pero que te ayuda para entenderla, para saber qué color tiene, Entonces esta estructura se trabaja muy duramente porque yo creo que o sea, esto igual puede sonar contradictorio, pero yo lo defiendo, como que cuanto más férrea es la escaleta y más clara está y más fuerte, luego en realidad más puedes ser creativa dialogando. Yo al menos, pues igual es que soy un poco cobarde, pero como que siento que ya tengo eso, entonces ya puedo, no sé, irme, ¿sabes? Por las ramas y pues una escena que igual iba a ser corta, de pronto te pide el cuerpo que sean 7 páginas, ¿sabes? O sea, quiero decir que hay libertad luego, pero es porque yo sé que tiene que pasar esto y esto y esto, ¿no? Y entonces eso, pues luego llega la fase del diálogo, que como creo que es tan difícil todo lo anterior, la fase de dialogar pues me parece como la más divertida de todas. Que encuentras muchas cosas, ¿no? También a la hora de dialogar, ¿no? Sí. Que hay hallazgos como súper, bueno, que se vaya a lo concreto, ¿no? El hallazgo de lo concreto que también te puede llevar a otros lados, ¿no? Sí, sí, Em, total, total. Bueno, entonces este es como el, no sé, método, no sé cómo llamarlo, al que yo he llegado poco a poco y que me siento cómoda, que suena todo como un poco nazi, pero, pero no sé, creo que si las fases se van como completando es que te permite, ya te digo, que la siguiente sea como más creativa en realidad. es que justo me has comentado una pregunta que se me ocurrió como, pues, hoy, ¿no? Como recordando el reino. Claro, cómo manejáis, en la película manejáis muchísimos personajes, ¿no? Y comentabas que de repente aparece un personaje, ¿no? Durante esa fase de investigación, de esa fase de diálogo. Claro, ¿cómo articuláis tantos personajes, ¿no? Que todos están de una manera súper minuciosa colocados en la peli? ¿Son conductores de la idea o de repente dices, aparece este personaje, de repente, ¿no? Como todos Sí, están colocados y cada uno tiene como de una manera muy fina su función, ¿no? Dentro de la peli. pues es que surgen un poco así, justo lo que acabas de decir. O sea, es verdad que son personajes muy funcionales. Es como que queríamos contar un entramado y necesitábamos personajes para, pues eso, pues para ir como poniéndolo en marcha. Entonces es verdad que surgen de una necesidad y precisamente como éramos tan conscientes de que estaban siendo funcionales, por eso nos volcábamos mucho en darles humanidad. Y aunque fuera solamente un detallito, pues conseguir darles como piel, ¿no? Entonces me acuerdo, por ejemplo, que había uno que era el que traicionaba, ¿no? Pues, joder, pues este tío es súper pelota, por ejemplo, ¿no? Y entonces es mi pelota y es que a Manuel es que le cae mal, o sea, es que le pone nervioso de lo pelota que es. Entonces, eso ya, no sé, te hace reconocerlo como ser humano, porque el ser pelota es como muy humano, y que te caiga mal un pelota también es muy humano. Entonces, de pronto ya estás ahí como al margen de una trama de corrupción, bla, 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 de un thriller, música electrónica, ¿no? Aparte de eso, tienes como tus materiales humanos, ¿no? Y luego, por ejemplo, este tío, pues estaba luego en una habitación de hotel, ¿no? Nunca habíamos visto su casa porque no hacía falta. Y de repente estaba en una habitación de hotel y él, ostras, pues tiene su foto de su familia, ¿sabes? Es como, me han echado de casa, pero aquí estoy con la foto de mis hijos, ¿no? O sea, como intentar todo el rato, pues eso, encariñarnos de la humanidad de los personajes. Y entonces, ¿no os aferráis como mucho a la estructura? Bueno, sí, o sea, a la estructura clásica, ¿no?
¿Cuánto le hacéis caso? ¿Cuánto de repente la zarandeáis un poco y os salís de como de esos tres, ¿no? Como tres actos tan marcados por tempos y tal? Eh, porque el reino, que justo lo analizamos en clase, como que sí que tiene, nos pareció que sí que estaba como una estructura clásica, ¿no? Corrígeme si me equivoco, como bastante marcada, excepto que hay dos clímax, ¿no? Al final que comentaste, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Que Es el que no me acuerdo muy accidente... bien, ¿eh? No, te lo comento porque fue algo que comenté, bueno, Sí, con Marina. con Marina. Sí. Y entonces, bueno, me pregunto, ¿no? También a la hora de enfrentarme a la escritura, que cuánto de caso bueno, o cuánto podemos, bueno, también seguir la intuición, ¿no? Entiendo de... Sí. A ver, la estructura clásica de los tres actos está muy bien para conocerla, estudiarla y que te guíe, pero luego creo que es nuestro deber y nuestra diversión experimentar con ella, romperla por la mitad, ponerla un poco a prueba incluso, ¿no? Entonces, es verdad que quien no ha acudido a los tres actos cuando estaba muy perdida, o sea, yo lo hago totalmente, pero es eso, es como para empezar a encontrar un poco por dónde van los tiros, ¿no? Luego, joder, pues hay que jugar y hay que reventarla en la medida de lo posible, ¿no? Y entonces, la verdad es que, perdona, me hablas del reino y es que Marina, bueno, una amiga nuestra, que estabais justo analizando la peli y me mandó, estos son los puntos de giro, ¿verdad? Y yo te juro que los miraba y decía, pues no lo sé. O sea, puede que sí, pero luego también me acordaba de que había alguna cosa con el personaje de Anna Wagner que me parecía importante y no estaba, y de verdad que no lo sé. Pero sí que recuerdo, por ejemplo, que sí que toda la escena final, eso es anticlimático totalmente. De hecho, nos costó bastante convencer a algunas personas y sabíamos que queríamos que estuviera. ¿Iba en contra de la estructura clásica? Sí. ¿Por eso nos gusta? Sí. Claro, ¿escritura en solitario o con guionista? ¿Cuál es tu preferencia? Bueno, entiendo... Sí, lo estamos hablando ahora. Pues a mí me gusta coescribir, es lo que más me gusta del mundo. Hacerlo en solitario para mí es mucho más aburrido y angustioso, lo siento, pero es así. Los que estéis escribiendo solos, luego me contáis cómo estáis al respecto. O sea, considero, obviamente, claro, yo es que tengo un grandioso compañero que es Rodrigo Sorogoyen y con los otros co-guionistas con los que he trabajado también he tenido muy buenas experiencias. Entonces, claro, si te toca un co-guionista infernal, pues prefiero hacerlo sola, eso está claro. Pero como he tenido buenas experiencias, disfruto mucho pues es que todo esto que os contaba de las primeras meses, ¿no? Investigación, bla, bla, bla. Es que todo eso es maravilloso hacerlo en diálogo. Pero es que luego ya cuando pasamos a la fase escaleta, que es la más difícil para mí, la más complicada, donde te estás jugando la peli claramente, es que sola es como enfrentarte a no sé, un desierto infinito, ¿no? Entonces, si vas de la mano de una buena compañera, de un buen compañero, pues es que compartes todo. Obviamente los dilemas sobre si estaremos por el camino correcto o no, esto le interesa a alguien, sí o no, pues yo un día que estoy mal digo, esto no le interesa a nadie. Y mi compañero me dice que sí, mujer, venga, vamos a seguir. Y al día siguiente pasa lo mismo, él tiene unas dudas tremendas, pero ¿por qué estamos contando esto? Y digo que sí, lo estamos contando por esto y por esto. Simplemente por acompañarte en esos momentos más de que se te baja toda la seguridad, ¿no?, al suelo, eso ya merece mucho la pena. Pero luego ya poniéndonos más prácticos y menos sentimentales, el mero peloteo de las ideas, el hecho de que yo tengo una idea, tú tienes otra, a ti te gusta la tuya, a mí me gusta la mía, pero joder, ya nos conocemos, esto no va de quién habla más alto, esto va de seducir. Entonces, yo no quiero convencerte de que la mía es mejor porque sí, yo quiero que tú acabes diciendo es que la tuya es mejor. Entonces, todo esto es un baile desde el respeto y desde el trabajo, y a veces te consigo convencer, otras no, pero en esto ya ha habido algo que ha hecho que la idea mejore siempre. La tuya, la mía, da igual. O sea, ya luego no me acuerdo de quién era la idea, ¿no? Pero solamente ese proceso hace que se enriquezca todo muchísimo. Entonces, pues claramente acompañada. Pero
es que conozco a gente que coescribe y luego coescribe. O sea, se ponen los ordenadores enfrente y escriben a la vez. Eso no. Sí, cada uno en su casa. Y quedamos en 2 meses y te enseño lo mío y me enseñas lo tuyo, ¿sabes? O sea, como que luego también creo que precisamente como ha habido tanto compromiso y tanta convivencia y tanta telepatía durante tantos meses, desde que empiezas con la primera entrevista a tu primer tal de la documentación, hasta que dices, venga, chao, escaleta cerrada, han pasado tantos meses, que ese momento en el que vas tú con tu mitad de tu guión o tu porcentaje X a tu casa y dices, venga, vale, ahora, joder, ahora me toca. Y, o sea, me toca, quiero decir, ahora es el momento de hacer esto mío, ¿no? Y esa parte la disfruto muchísimo también en la soledad, que esa soledad es buena, no como la otra, que es angustiosa. Esta es buena y entonces también es muy bonito, ¿no? Como eso, pues volcarlo todo en lo que estás escribiendo y luego de nuevo vuelve la pareja y entonces vuelves pues te intercambias el material, tú lees con ojos nuevos y una ansia buena, ¿no? Lo que ha escrito tu compañero, a él le pasa lo mismo. Y simplemente eso, en leer, en tomar notas, en ver desde la distancia que da ¿no? el encontrarte con el trabajo de alguien, ves clarísimo por dónde se puede mejorar. A él está pasando lo mismo y entonces empieza este proceso como de leernos infinitamente. Y esa parte también me parece que es súper nutritiva, por ejemplo. Que si escribes sola, pues tendrás un productor, una productora que igual ejerce un poco esa figura, ¿no? Pero con tu co-guionista siempre es mejor. Bueno, tenéis las, las escenas de tensión, las tenéis como súper, bueno, cogidas el pulso, ¿no? Y no como el principio de Madre, principio de Antidisturbios, por ejemplo, cuando pues en El Reino, cuando van a por las libretas, ¿no? Y me pregunto si también, bueno, si las soléis coescribir esas o nacen más de uno, más de otro. Y me pregunto también si a la hora de la escritura con Rodrigo, también dentro de la escritura de esas escenas de tensión, también aparece la idea de dirección, ¿no? Porque muchas de ellas son plano secuencia y me pregunto, digo, ¿esto también estará hablado desde la escritura? ¿No? Como... Pues, bueno, quiero decir que el principio de Madre, que es el corto de Madre, eso es obra de Rodrigo solamente. Yo ahí recuerdo que me lo dio a leer en su momento hace muchísimos años. Sí. Me dijo, oye, tengo este corto, ¿qué te parece? Muy bien, no tengo nada que decir, o sea, estaba perfecto y tal cual lo rodó luego, años más tarde. Pero vamos, el resto de las escenas que nombrabas, pues en algunas sí que durante la propia escritura surgen ideas de puesta en escena. Pues por ejemplo, hay algunas que huelen a plano secuencia desde el principio y las trabajas como tal y por eso es muy difícil escribirlas, pero también hay fortalezas que ya están desde el principio, ¿sabes? Entonces, ese es un caso, por ejemplo. Hay otras que bueno, se escriben desde la propia tensión de la página y luego Rodrigo las hace volar un montón, ¿no? No sé, hay de todo, pero es verdad que son escenas como, no sé, nos sentimos cómodos, nos divertimos mucho con esas escenas. Pero herramientas como tal de generar tensión o de... Yo puedo identificar alguna, pero no sé si... Bueno, que si ya tenéis también... A ver, como... por ejemplo, dime una. No sé, a ver, ahora tengo... bueno, pues ahora mismo tengo la más fresca que tengo, la de Madre, pero bueno, la de Rodrigo, pero de repente pues poner ¿no? El conflicto está fuera de la casa, me parece que es como algo como que pone mucha distancia con el personaje principal. Cada vez, ¿no? Que las piedras en el camino son más grandes, bueno, intento como algo muy intuitivo a la hora de verlo, ¿no? Pero no sé si lo tenéis como muy, o sea, ya muy mecanizado de alguna manera a la hora de escribir, ¿sabes? No, de hecho, o sea, te lo he preguntado con mucho interés para que tú me dijeras, porque me dices, ¿cuáles son tus herramientas? Digo, no lo sé. Pero sí que es verdad que o sea, hay algo... Luego podéis estar en desacuerdo y os pueden parecer que las escenas no son verosímiles y lo hablamos, pero sí que creo que es justo lo que
más nos engancha y lo que a mí al menos más me parece que puede hacer que sea tremendamente tenso algo, que sea muy, muy real, o realista, o verosímil, o llámalo como quieras, ¿sabes? Pero que sea justo algo, o sea, lo más íntimo posible. Más allá de que, no sé, estén pasando cosas tremendamente graves, ¿no? O sea, que sea algo como entre tú y yo. O sea, si tú ahora mismo no me haces más preguntas, me quedas mirando como fijamente, me parecería como muy tenso, ¿no? Y es nada, es muy pequeño. Llega un momento en el que cerráis versión y la soltáis y decís, bueno, o dices, vamos a guardarlo un rato en el cajón porque necesita reposar. ¿Es algo que soléis hacer o trabajáis con unos deadlines que os impiden a lo mejor que respire un poco más la peli? Pues depende un poco del proyecto. Es verdad que tenemos la suerte de que llevamos ya un tiempo que escribimos para hacerlo, ¿no? Ya. Porque empezamos, pues como todo el mundo, lo escribíamos y ya veremos qué pasa con esto. Entonces, eso, que últimamente, pues de hecho nos falta el tiempo. A mí me habría gustado tener más tiempo para hacer una versión más de casi todo, pero por ejemplo con Asbestas nos pasó justo lo contrario. Asbestas se iba posponiendo eternamente aquello. Es que puede ser que Las Vestas estaba escrita como hace muchos años, ¿no? Sí, sí, total. Asbestas yo me acuerdo que nos topamos con la noticia, nos flipó y nos pusimos a escribir sin que nadie nos lo pidiera. Era uno de esos proyectos que escribíamos por esto, nos flipa, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba escrita después de que Dios nos perdone, o sea, como empezamos, es que además como hablando de la peli en la prensa el año pasado y tal, de pronto dije, momento, ¿de qué año es el primer documento de esta peli? Y era de 2015. Entonces empezamos a escribirla y tal, y como con una sensación de, joder, esta peli la queremos realmente hacer. Entonces, bueno, pues escribimos lo típico, pues 3 versiones, ¿no? Y oye, pues esto está más o menos. Entonces, pues surgió El Reino, la dejamos a esperar y ya queríamos hacerla después. Entonces volvimos a retomarla, versión 4, pero surgió hacer la película de Madre. Entonces, nada, la volvimos a dejar ahí, se hizo Madre. Entonces, ¿la queríamos hacer de nuevo? No, es que pasó esto eternamente. Luego, incluso ya cuando íbamos a hacerla de verdad, pues fue la pandemia y se paralizó el rodaje, tal. Entonces, ¿qué pasó? Que por motivos externos había que pararla, o sea, no olvidarnos de ella, porque no nos podíamos olvidar, éramos incapaces, nos gustaba demasiado. Había que pararla, pero cada vez que la retomábamos, porque esta se supone que ya era la vez buena, pues escribíamos otra versión nueva, porque nos habíamos distanciado lo suficiente como para volver a leerla y que hubiera cosas que ya no valían, o que durante todo este proceso, como no podíamos realmente dejar de pensar en ella, surgían ideas o cosas, ¿no?, que nos íbamos compartiendo. Entonces eso, pues desde la 3, y que fue la inicial, por así decir, hasta la, no sé cuál fue la última, la 9, pues versión a versión, realmente creo que aprovechamos muy bien como esos tiempos. Claro, porque ahora pienso en la versión 3 y aunque sustancialmente es lo mismo, ¿no? Porque no sé, o sea, la estructura era la misma, personajes, pero iba ganando en matiz, iba ganando en humanidad y en, pues por ejemplo, iba ganando en calidez, porque nosotros somos un poco menos fríos cada vez más porque nos hacemos mayores. Es verdad. Como que al principio eres muy, o sea, yo era más una guionista más cínica en Stockholm que ahora, ¿sabes? Y eso se nota un poco. Entonces, de pronto, pues ganaba un poco de, sí, como de calidez. Pues le preguntaba a Isabel acerca de los tiempos del cine, ¿no? Le comentaba que yo también estoy con una peli y llevo desde 2020 escribiendo, ahora estamos en financiación y bueno, ahora noto el peso del tiempo ya. Yo soy muy paciente, pero ya empiezo a notar que la peli va muy bien, pero bueno, que cómo manejas tú los tiempos, ¿no? Y esas esperas tan largas que nos tenemos que enfrentar. Pues es que esto es larguísimo y densísimo siempre, lo de los procesos desde que tú empiezas a escribir hasta que, bueno, hasta que te pagan, ya ni te cuento. Pero sí, bueno, es todo muy largo, entonces, como además son... O sea, yo lo que sí que he aprendido, bueno, no lo he aprendido, estoy trabajando en ello,
es que hay cosas que no podemos controlar. Entonces, lo que no puedes controlar y no depende de ti, pues no puedes hacer nada. ¿Vale? Entonces, mucha respiración y mientras respiras, trabajar en otra cosa. O sea, porque como estés esperando a que suceda... Bueno, es que claro, tú también eres directora. O sea, tú estás esperando a que salga tu proyecto para dirigirlo. Es diferente a mi caso, por ejemplo, que yo lo escribo y lo van a dirigir otras personas, pero también estás muy pendiente de cuándo va a salir mi criatura. Sí, sí. Total. Por eso que el elemento cobrar lo he metido porque es importante, porque no vivimos del aire. Entonces, eso, como trabajar en otra cosa. Focalizarte y dejarte la piel, igual que has hecho en el proyecto que ya has parido y que estás esperando a que suceda, pues hacer lo mismo con el siguiente que tengas entre manos. Si no tienes otro entre manos, buscar trabajo en una serie muy guay por ahí o lo que sea y seguir currando. Y si el tiempo se dilata mucho o si tienes una idea o tienes un picor, pues recuperar tu versión última y volver a leerla con la distancia, que es lo mejor que nos puede pasar, distancia, porque nos hace un poco más frías, ¿no? O sea, cuando estás tan en caliente y tan enamorada, o como vinculada a tu guión, ¿no? A veces viene alguien y te dice, oye, pues esto no sé si funciona, y como que le matas, ¿no? Bueno, entonces, pues dejas que pase un poco, te vuelves un poco más distante y aprovechas y haces una versión nueva que seguramente será mejor que la anterior. Y claro que a veces pues hay proyectos que son muy personales y esa vinculación personal te hace también, pues te ayuda en esa espera, ¿no? Y proyectos como El Reino, que habla de corrupción, que entiendo que es ajeno a ti, ¿no? Que es mucha investigación, al final terminas también teniendo un vínculo personal con ese proyecto, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí. Totalmente. O sea, porque de hecho el proyecto nace justo de un enfado como habitantes de este país, de Rodrigo y mío. O sea, era un momento en el que era apabullante. Bueno, es que siempre es apabullante, pero era un pico especialmente simbólico, ¿no? Como de noticias muy, muy flagrantes, como de mucha impunidad y tal, y sale justo de ahí, de joder, no, ya que no somos jueces ni policías ni tal, pues vamos a hacer lo que podemos hacer con respecto a que es pues, hacer una historia sobre esto. Entonces el vínculo fue fortísimo, la verdad, con la peli. Bueno, abrimos el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento para hacerlo. Sí. Yo os quería preguntar sobre la creación de una trama para una serie. O sea, la creación de las tramas, no sé si te has visto en esta situación, pero un poco cómo la podrías llevar a cabo o la has llevado a cabo. La trama de una serie. Bueno, pues es como la escaleta de la película, pero multiplicado por 6, 8, 12, tú misma, los capítulos que quieras hacer. Pero es ese mismo concepto, la verdad. O sea, es tener la serie... o sea, llegar a concebir la serie para tenerla delante de tus ojos, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, que fui co-guionista de Antidisturbios, que eran 6 capítulos, es que es una pregunta muy, muy, muy grande, entonces... No, pero quiero decir que te voy a responder como pueda, que es como pues trabajando un huevo. O sea, así es como haces la trama de una serie, trabajando muchísimo, porque eran como 3 pelis, ¿no? O sea, entonces, pues es que no sé, pues con toda esta investigación, toda esta conversación sobre temas que os decía antes, vale, voy a intentar decir algo práctico. Por ejemplo, si en una peli los personajes son importantes, en una serie yo diría que incluso más, ¿no? Entonces sí que hubo un trabajo muy, 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 muy fuerte de arco de personajes. Entonces, en nuestro caso, es como que el arco de la trama policial, ¿no? Desahucios, cosas tal, es cuestión de verdad de ponerte a currar, o sea, de intentar ser como pues un poco original, un poco de ritmo y sale, ¿no?
Pero los personajes es otra cosa, o sea, eso es como más, es un material más sensible, ¿no? Entonces sí que cogimos a nuestra Policía de Asuntos Internos y a nuestros 6 antidisturbios y los trabajamos muchísimo individualmente y luego a los 6 también como si fueran un propio ente también. Entonces realmente había una progresión clarísima para nosotros, como desde de dónde empiezan hasta dónde queremos que lleguen, ¿vale? Entonces ahí realmente había muchísimo material de personaje que aunque aún no tenía la forma de la escena, algunas veces sí, porque precisamente para entender lo que tú quieres contar te sale una escena, pero otras veces no. Te esperas a que luego llegue la escaleta, ¿vale? Pero tener todo este material un poco deforme, pero muy claro, pues nos ayudó muchísimo a ir hilvanándolo con la trama policial, ¿vale? Entonces, como nosotros dábamos muchísima preponderancia a los personajes sobre la trama, es como que ellos mandaban en realidad, ¿sabes? Y de esta manera, por ejemplo, pues pasaban cosas a veces que nos agradaban y nos divertían mucho y que luego nos han gustado, que es cuando coincide, digamos, un pulso, un avance o lo que sea de trama con uno de personaje. Y ya si el de personaje está como un poco más escondido y el otro parece que es el importante, pero el otro está sutil y acaba como cogiendo un brillo más pequeño, por así decir, pues eso pues da mucho gusto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se consiguen estas cosas? Desde mi punto de vista, pues teniendo muy, muy claros los personajes, porque al final creo que es lo que van a hacer que tu serie sea pues más original o más personal y, por ejemplo, pues que la puedas ver 2 veces dentro de mucho tiempo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no sea solamente avance, ritmo y tal, sino que estés hablando pues, de personas. Hola, a mí me interesa mucho el plano secuencia. Has mencionado antes que hay veces que tenéis claro que algo es en plano secuencia, otras veces surge luego después. Pero mi pregunta va, en el guión, cuando tenéis claro que es un plano secuencia, ¿cómo lo escribís? ¿Cómo se deja eso atrapado en negro sobre blanco? Pues es que es muy sencillo de responder, porque cada segundo es importante. Entonces es la baza que tienes. Entonces cuando lo hemos escrito así, pues es eso, es que en los tiempos muertos tiene que estar pasando algo, por así decir, ¿no? De alguna forma, si yo estoy hablando contigo, pero lo importante es que ella le está mirando a ella, eso tiene que estar escrito y tiene que ocupar su espacio, ¿no? Entonces, se trata de eso, como de todos los elementos que tú quieras que estén, no va a estar luego tu amigo montador poniéndolos, ¿no? O sea, tienen que tener su presencia y su orden y su tiempo y pues eso es muy agradecido desde la escritura. Sí, todo lo que en ese momento a ti, en tu despacho con calefacción, te parece importante, pero es que luego, meses más tarde, va a llegar un equipo gigante y lo va a llevar a cabo y todo es susceptible de mejora, pero tú en ese momento dices, es que esto es importante. O sea, esta mirada de Marta a la chica de la camisa roja es que es vital porque me estoy jugando algo de los personajes ¿no? Del arco de ella, ese es el momento. Entonces le das pues la importancia que tiene, que es básicamente tiempo y espacio, ¿no? en la escena. Sí, yo quería preguntarte, para ti como guionista, ¿cómo importante es ya no solo el director, sino el equipo que va a llevar a cabo tu guión? O sea, por ejemplo, que tu comisaría sea una de verdad y no una de La Casa de Papel, o que la luz sea como... la luz. Ah, mi comisaría. Claro, que una comisaría sea de Miguel Ángel y no una comisaría... ¿Sabes? Como que cómo de importante es, porque intuyo que te habrá llegado mucha gente para que escribas cosas, pero cómo de importante es el equipo que luego va hasta cómo Aitor coge los diálogos, ¿no? Esa es mi pregunta. Vale, pues imagínate, pues es tremendamente importante. Detrás de ti está sentado Borja Soler, que es un compañero que hemos
no sé, empezado juntos, ¿no? Y el equipo, o sea, nuestro equipo es el mismo y creo que somos súper afortunados porque tenemos una gente detrás, pues, bueno, detrás no, perdón, alrededor, que es brutal y es que esto no es ni falsa humildad ni chorradas tal, o sea, es que de verdad mejoran el trabajo de guión en cada fase y me siento súper afortunada por el equipo. Y hombre, pues si te rodeas de gente que se va a dejar la piel, que es que además tiene un talento, que tiene un compromiso, pues siempre es mucho mejor, así que es muy, muy importante el equipo. Me gustaría saber, ya que estamos aquí los alumnos de la EAC, para motivarnos un poco, ¿cómo fueron tus principios? ¿Cómo empezaste? Porque todos conocemos a Isabel Peña de la actualidad, bueno, desde hace años ya, de tus películas, pero imagino que para pasar por aquí, por todo esto, tuviste que empezar, bueno, como nosotros, o poco a poco. ¿Cómo fueron esos orígenes? ¿Cómo llegaste a ser quien eres hoy en día? Pues yo empecé a escribir en series de televisión, de low cost, pero muy low, durante bastante tiempo y pues me divertía mucho porque, joder, pues era escribir, pero no me satisfacía porque no escribía lo que me gustaba, sino lo que me decían. Entonces estuvo muy bien porque conocí a mucha gente, empecé a hacer como a desarrollar un poco de músculo porque yo no tenía ni idea. Entonces estoy como muy agradecida a esa época, pero recuerdo volver en el Cercanías triste de decir, joder, es que esto no me gusta, tal. Y entonces, bueno, pues estando en todo este proceso, que fueron bastantes años, pues yo coincidí con Rodrigo en una de estas producciones, con Borja también, y entonces yo creo que nos pasaba un poco a todos lo mismo, que estábamos muy agradecidos de estar trabajando y estar aprendiendo, pero que nos apetecía hacer otra cosa. Y entonces, pues un buen día Rodrigo me propuso escribir un corto que se llamaba Stockholm, lo escribimos, luego aquello se convirtió en un largo, luego formaron Caballo Films, entre 4 amigos con muchas ganas y talento. Pues acabamos haciendo esto con 2 duros y medio y tuvimos mucha suerte porque caímos de pie en el Festival de Málaga y empezamos a sonar un poco y... Ah, bueno, espérate, claro. Luego, aquello estuvo muy bien, pero no cambió nuestras vidas y entonces nosotros seguimos escribiendo, o sea, trabajábamos en estas series porque necesitábamos comer, pero seguíamos escribiendo, escribimos Que Dios nos perdone. Y entonces un día un productor, que me acuerdo perfectamente, que nos dijo, me gusta mucho Stockholm, pero yo nunca lo habría producido, y nos dijo, ¿y tenéis algo por ahí? Entonces le presentamos una versión 7 de Que Dios nos perdone, y eso sí que fue lo que realmente yo creo que nos cambió un poco la vida, básicamente. Y ya luego pues pudimos ya empezar a... Bueno, luego... no, perdón, es que tengo muy mala memoria. Luego hubo otra época más de estar en series de otra gente, y luego ya... pasados los años ya sí que pudimos realmente, al menos yo, como decir, bueno, pues quiero hacer este proyecto y a dedicarle mi tiempo porque es mi proyecto. Pero vamos, que hubo pues eso, un periodo pues largo, pero muy, muy nutritivo y muy divertido y con mucha incertidumbre previo. No one ever sees me